Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Me siento muy contenta porque nos podemos volver a encontrar por este medio y estamos contentos porque estamos iniciando un nuevo mes al lado de nuestro Dios. Sabemos que Él ha estado con nosotros, que hasta aquí nos ha ayudado y espero que estén muy bien, que estén con todas las energías dispuestos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que para iniciar vamos a encomendar este culto de principio a fin a nuestro Dios. Así que les invito a que puedan cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por este día que nos permite, Señor, despertar y tener el deseo de aprender más de su palabra. Padre Celestial, gracias por nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso. Ponemos en sus manos, Señor, este culto de principio a fin. Que sea, Señor, las alabanzas de su agrado. Que lleguemos, Padre Celestial, al trono de su gracia. Que podamos, Padre, aprender con la palabra. Que esa palabra nos hable, que esa palabra nos instruya, Señor. Hable a nuestras vidas, Padre. Estamos necesitados de usted. Sea usted, Padre, manifestándose en este culto de principio a fin. Gracias por su amor, gracias por su bondad. Hemos creído que está con nosotros, Señor, en el nombre de su Hijo amado. Amén y amén. Ahora bien, vamos a quedar con Sandrita. Este día vamos a entonar unas alabanzas a nuestro Dios junto a ella. Así que quédense pendientes. Vamos a cantar y alabar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Puedes grabar una alabanza. Un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama sin su tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama. Hola, que el Señor les bendiga, queridos niños y niñas que conforman la clase El Compañero. Sean bienvenidos a una nueva clase, otro domingo más que estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ya hemos orado con mi hermana Lili, ya cantamos con Sandrita y es momento de que escuchemos la palabra del Señor, que aprendamos un poquito de lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Bien, el tema que hoy vamos a estudiar es quien confía, vence. Quien confía, vence. Vamos a aprender sobre esa confianza en Dios, cómo debe ser nuestra confianza en Dios, cómo nosotros nos vamos a enfrentar a las situaciones diarias, que vamos a quizás a llegar a tener duda, temor, pero que nuestra confianza debe estar firme en nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a leer primeramente el versículo que nos vamos a memorizar y lo encontramos en Salmos 56, 3. Está bien cortito y espero que ustedes se lo puedan memorizar, porque si llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, en el momento de la dificultad vamos a tener palabra de Dios para defendernos. Dice Salmos 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién? En Dios. En Dios es nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda. Bien, muchas veces en nuestra vida van a llegar situaciones en las que vamos a enfrentar quizás duda. ¿Y qué es la duda? Pues dudar es sospechar, es desconfiar, es volverse incrédulo ante una situación. Cuando nosotros dudamos mucho, estamos como siendo incrédulos ante algo. Y el que siempre duda normalmente es una persona pesimista, es una persona que siempre le ve un lado negativo a las cosas. ¿Y qué pasa con una persona pesimista? Sus principales características son el miedo y la desconfianza. Sé que muchas veces hay situaciones que nos producen quizás temor o duda de lo que va a suceder. Bueno, esta enfermedad que ha surgido en el mundo, cuando comenzó
Todos empezamos con un temor y una duda a lo que iba a suceder, pero mantuvimos nuestra confianza en Dios y hasta este momento, pues Dios nos ha sostenido, Dios ha cumplido su voluntad en nosotros. Y tenemos que seguir confiando que a pesar de lo que se venga contra este mundo, pues Dios siempre tiene la última palabra, Dios siempre tiene su voluntad soberana en nuestras vidas. ¿Han pasado alguna vez ustedes una situación en la que han tenido que dudar o en la que han desconfiado, en la que han tenido temor de algo? Pues quizás sí, quizás a su edad ustedes ya han sentido lo que es el miedo, lo que es el temor, pero veamos hoy a la luz de la palabra que siempre la persona que mantiene su confianza en Dios es la persona que resulta victoriosa ante las situaciones. Vamos a leer en nuestras Biblias, busquen sus Biblias, en el libro de Números. En los primeros 5 libros de la Biblia encontramos el libro de Números. Y vamos a buscar en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, una historia que quizás la mayoría de ustedes ya la conozcan, pero es necesario que la abordemos nuevamente para que entendamos por qué debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Bien, dice en Números 14, del 1 al 9. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Bien, una historia, como les decía, un poco conocida, sobre el pueblo de Israel llegando a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, pero que en el afán de entrar, ¿verdad?, de ver esa promesa que Dios les había hecho, pues ellos envían unos espías, envían 2 espías que iban a encargarse de examinar al pueblo, de ver cómo estaba la situación allá, cómo eran las personas, cómo era la tierra, cómo era todo el lugar, examinarlo, ¿verdad? Y fueron estos 12 espías, estuvieron durante 40 días en esa tierra, Canaán. Pero dice la Biblia que cuando regresaron, de estos 12 espías, 10 empezaron a hablar cosas terribles al pueblo. Es lo que les decía, muchas veces la persona que tiene dudas se vuelve una persona pesimista. Y estos 10 hombres empezaron a hablar y a decir: este pueblo es un pueblo que solo hay gigantes, que solo hay personas enormes que a nosotros nos van a hacer como polvo, porque nos van a destruir, van a robar a nuestras mujeres, van a destruir a nuestros hijos, aquí vamos a morir. Esas fueron las palabras de 10 de los 12 espías. Estamos hablando de la mayoría de ellos. Llegó con noticias pesimistas, diciéndole al pueblo que no iban a poder lograr conquistar esa tierra, porque eran gigantes, porque eran hombres muy altos, porque ellos los iban a vencer. O sea, y vemos un pueblo de Israel que fácilmente olvidaba todo lo que Dios había hecho por ellos, porque a estas alturas Dios ya había abierto el Mar Rojo, Dios ya les había dado agua de una peña donde no había agua, Dios les había dado agua, ya Dios les había dado maná, ya ellos habían visto columna de nubes cubriéndolos en el día y columna de fuego en la noche protegiéndolos, y aún así pues
en vez de ver al Dios Todopoderoso que les había dado tanto, veían el miedo, veían el temor, veían que habían gigantes, veían que habían personas grandes. Y entonces el pueblo al oír esto empezó a ponerse triste, a ponerse muy temeroso. Entonces lo que traían estos 10 espías era pesimismo, era dudas para el pueblo. Entonces el pueblo empezó a quejarse y a decir, ¿por qué mejor no morimos en el desierto? ¿Por qué mejor no regresamos a Egipto? Imagínense las palabras del pueblo ya con temor, porque uno ya con temor y duda, pues ya no piensa igual, ya no razona igual. ¿Cómo era mejor volverse a Egipto, donde ellos eran esclavos, o haber muerto en el desierto sin ver la promesa que Dios les había hecho? Si vieron tanto que Dios hizo por ellos, ¿por qué era más fácil dudar que confiar en Dios? Es lo que nosotros debemos entender esta mañana. Siempre debemos confiar en Dios. Dios tiene un motivo por el cual estamos enfrentando tal vez una dificultad, porque estamos enfrentando una enfermedad, porque Dios ha permitido que esto suceda en nuestras vidas. Pero el tema de esta mañana dice, quien confía vence, porque al final, si nosotros nos mantenemos firmes en la confianza en Dios, si mantenemos nuestra fe viva en Dios, vamos a ver al final, vamos a ver la victoria sobre esta prueba, sobre esta dificultad, sobre este miedo, sobre esta duda. No importa lo que estemos pasando. Dios sabe cómo nos lleva, Dios sabe hasta qué punto de nuestra vida nos va a llevar y hasta qué momento vamos a tener que enfrentar alguna dificultad o un problema. Entonces estaba el pueblo de Israel quejándose y a todo el pueblo de Israel llorando, dando voces de lamento porque no entendían por qué Dios los había traído hasta ahí, solo para morir, según ellos, según su temor. Pero dice la Biblia que recordemos que eran 12 espías. 10 habían hablado muy mal. Habían puesto al pueblo muy pesimista. Pero sucede que vienen 2 espías. Sucede que vienen 2 de estos 2 espías que ya no hablaron igual. Ya no hablaron pesimistas. ¿Y de quiénes estamos hablando? Pues de los que leíamos en el capítulo 14. En el versículo 6 dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran 2 de los espías que habían ido a reconocer Canaán, dice la Biblia que ellos se pararon en medio del pueblo, rasgaron sus vestiduras, o en sinónimo de enojo, porque el pueblo estaba haciendo gran lamento, en vez de estar clamando y orando a Dios, estaban haciendo un gran lamento, y hablaron al pueblo y les dijeron que si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. O sea, ellos se dijeron, ¿por qué temen? ¿Por qué están así? Si Dios permite, si Dios quiere, nos va a llevar y nos va a entregar esa tierra en nuestras manos. Y allá los 10 espías habían dicho que a ellos los gigantes se los iban a hacer como polvo, los iban a destruir. Pero vemos el contrario de la confianza de Josué y de Caleb, que dijeron, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, en el versículo 9, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Palabra de mucha fe de estos hombres, que ellos confiaron en Dios, creyeron en Dios, tenían su confianza plena en Dios. Ellos habían visto lo mismo, ellos habían visto gigantes, ellos habían visto que quizás era un pueblo que estaba ya armado, que tenía todo listo quizás para enfrentar una guerra, pero ellos dijeron, no, ¿por qué temen? ¿Por qué no tienen confianza? Porque si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a entregar la tierra. No teman a este pueblo. Y al final vemos que se cumple la palabra del Señor, conocemos la historia, pero hay algo muy importante en esta historia. Y es que aquellos 10 espías que se encargaron de meter temor al pueblo, dice la Biblia más adelante en el mismo capítulo 14 del versículo 36 al 38, que Dios hizo que murieran de plaga. Tuvieron una plaga y murieron. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron confianza en Dios, porque ellos desconfiaron, y aparte de desconfiar, fueron y metieron temor en el pueblo. Hicieron que el pueblo se rebelara contra Dios. Entonces, de los 2 espías, 10 espías murieron, y los únicos 2 espías que entraron a la tierra prometida junto con el pueblo de Israel fueron Josué y Caleb. Y más adelante vemos a Josué convertido en el líder del pueblo, porque como recordamos las lecciones pasadas, porque Moisés golpeó la roca, Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, tú solo la vas a ver. Y Dios cumple
lo que Él nos determina en cada una de nuestras vidas. Entonces, el que lideró al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida fue Josué, porque por la fe que él mostró, por la confianza en Dios. Entonces, hoy los invito a que no importa la situación que estemos viviendo, no importa la dificultad que ustedes estén sintiendo en este momento, la palabra dice que quien confía en Dios vence. Quien se quita el temor, pues vence. Dios le entrega la victoria en sus manos. Así que a confiar en Dios, a depositar toda nuestra fe, todo lo que somos nosotros en nuestro Padre Celestial. Esta es la clase de este día. Vamos a orar al Señor. Cierra sus ojos, inclina su rostro. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste estar en esta reunión adorando tu nombre, bendiciéndote. Gracias porque tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Tenemos ese gran privilegio de escuchar tu palabra. Hoy hemos escuchado, Señor, una palabra de alerta, una palabra de confianza para nuestras vidas. Que no importa la situación en la que estén viviendo los niños o niñas en este momento, Señor, tú conoces su situación, pero anímalos, llénalos de fe, llénalos de confianza en ti para que puedan mantenerse firmes esperando en ti, confiando en ti, dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, que lo que se venga, Señor, en el futuro, pues nosotros sigamos en la roca que es Cristo, en la roca de nuestra salvación. Señor, ayúdalo, bendícelo, guárdalo, guarda a su familia, bendice sus estudios, Señor, bendice a sus padres, a toda su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga y espero verlos el próximo domingo. Adiós.